Hola, muy buenas noches. Mi nombre es María Alexandra Cruz Osorio, curso el doctorado en Ciencias de la Educación y hoy les voy a presentar mi foro Videograbación, concepto de aprendizaje y el valor de las teorías del aprendizaje. Bueno, el siguiente trabajo surge como una reflexión teórica de la asignatura Teorías del Aprendizaje y tiene como propósito abordar la definición general sobre el aprendizaje, presentar los conceptos fundamentales asociados a este y explicar la relevancia de la teoría del aprendizaje. Para ello, utilicé como apoyo los materiales sugeridos en la clase, en especial las obras Teorías del aprendizaje en una perspectiva educativa, Teorías del aprendizaje y práctica docente. Inicio esta intervención definiendo primero qué es el aprendizaje. Para ello utilizo la cita: el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera que resulta de la práctica o otras formas de experiencia. Esta definición es clave porque en ambos documentos plantean que es una definición general, pero digamos de alguna manera las diferentes corrientes coinciden en esas características acerca de lo que es el aprendizaje. En pocas palabras, es un cambio en la conducta. Es decir, se puede observar a partir de las acciones, las conductas, las tareas y actividades que realizan los estudiantes. Es algo nuevo. Se evidencia como algo diferente a lo que el estudiante realizaba anteriormente. Entonces aquí está el primer principio, y es que la conducta es diferente. La segunda es que es perdurable en el tiempo. O sea, no se puede presentar el olvido. En otras palabras, ese conocimiento es duradero y no es temporal. Y el último, que me parece muy importante destacar, es que ese cambio de conducta no obedece a la maduración del individuo, sino que responde a algo que el estudiante ha aprendido por la experiencia o la práctica. Esto es lo que es el aprendizaje y los tres principios básicos. ¿Qué tipos de aprendizaje encontramos? Encontramos el aprendizaje por descubrimiento, que es cuando el estudiante es protagonista de su proceso de formación, le interesa un tema, comienza a indagar de manera autónoma, requiere de una búsqueda y una experimentación. Aquí se presentan hipótesis, experimentar sobre el conocimiento y bueno, ahí aparece el aprendizaje por descubrimiento. Aparece el aprendizaje por recepción, totalmente diferente al anterior. Ese aprendizaje por recepción encontramos que el maestro otorga el conocimiento como algo ya terminado. Lo que hace el estudiante es memorizarlo, memorizarlo y si logra conectarlo con sus saberes previos es positivo, ¿sí? Se le convierte como un aprendizaje significativo. De lo contrario, si el estudiante lo memoriza nomás, pero no entiende su relación y no entiende su aplicación, pues puede recaer en un aprendizaje mecánico. Por cierto, el aprendizaje mecánico privilegia la memoria sobre el sentido. Aquí el conocimiento se adquiere de manera arbitraria, pero no se le encuentra un sentido a ese conocimiento. Posiblemente será olvidado. Diferente al aprendizaje significativo, donde el estudiante encuentra una relación lógica dada muchas veces por la compañía del docente o el acompañamiento que él haga, una relación lógica entre el presaber y el saber que está aprendiendo. Ahí se generan conocimientos mucho más sólidos y digamos que con menos probabilidad de que se olviden. Por último, encontramos el aprendizaje por ensayo y error, que tiene que ver con el método de la resolución de problemas, donde el estudiante intenta varias opciones para llegar a la opción correcta. Cuando consigue el éxito, se genera el aprendizaje. Esos son los tipos de aprendizaje. Sigo con las teorías del aprendizaje. Las teorías del aprendizaje, como se menciona, como se ha venido mencionando, son referentes que nos permiten interpretar esa realidad educativa. Hay algo bien importante, hay dos corrientes importantes que son las conductistas y las cognoscitivas, que se diferencian sustancialmente. Encontramos que en la conductual el aprendizaje ocurre porque
se refuerzan las conductas con castigos y premios, lo cual permite que si se castiga, pues esa conducta se repita con menos probabilidad, pero si se refuerza, pues si se refuerza con algo positivo, pues lo más posible es que se siga presentando. En el aprendizaje, ¿cómo ocurre en lo cognitivo? Ocurre desde lo interno, o sea, aquí el estudiante recibe la información, la procesa, la almacena, la organiza, pero todo sucede al interior, mientras que en la conductual todo es externo, ¿sí? Se reafirma, se refuerza una conducta. El rol de la memoria en la teoría conductual tiene que ver con recordar qué acto me genera algo positivo o algo negativo. Ahí es donde viene la memoria. Si olvidamos la respuesta externa, quiere decir que esa respuesta no se ha dado con regularidad en una conducta. O sea, la memoria funciona en la asociación entre el estímulo y la respuesta. También ocurre, digamos, lo cognitivo. La memoria es muy importante porque me conecta los saberes previos con los saberes nuevos. La motivación está asociada en lo conductual, en reforzar la respuesta positiva. Ahí es donde viene la motivación, ¿sí? En la teoría cognitiva es importante porque la motivación está muy asociada a lo interno, digamos, a las creencias y a las aspiraciones del estudiante. La transferencia en lo conductual, eh, el estudiante solo aplica sus conocimientos si el maestro coloca experiencias similares a las explicadas. O sea, el maestro debe construir un contexto similar. En cambio, en la teoría cognitiva, el maestro explica una teoría y el estudiante, si abordó el concepto bien, lo puede replicar en diferentes contextos. ¿Por qué es importante, por qué son importantes las teorías de aprendizaje para el ámbito educativo? Primero, para comprender cómo los estudiantes procesan la información, cómo entienden. Segundo, para mejorar nuestras prácticas educativas, porque con ellas podemos elegir las mejores estrategias para abordar los conceptos, porque nos ayudan a fundamentar nuestras decisiones en relación, por ejemplo, con el currículo, con el diseño ya no basados en la tradición o en la intuición, sino en la ciencia como tal, a partir de las teorías del aprendizaje, pero también nos permiten postularnos como investigadores que aplicamos esa teoría, la revisamos, reflexionamos sobre ella y podemos hacer aportes a la educación. Y otro aspecto, otro tema muy importante que me parece aquí es la neurociencia del aprendizaje, una base biológica. Comprender la relación de la neurociencia en el aprendizaje es importante porque nos ayuda a entender que el cerebro se modifica cada vez que aprende, o sea, se modifica físicamente. Se producen relaciones neuronales que potencian un conocimiento. Entonces, la neurociencia vendría siendo un tema importante dentro de las teorías del aprendizaje porque nos dice cómo se construye el conocimiento, ¿sí? Desde la memoria, desde la corteza, desde la amígdala, ¿sí? Cómo la relación entre la memoria, las emociones que recordamos. Entonces, la neurociencia termina siendo también como la explicación biológica de lo que ocurre en el cerebro cada vez que aprendemos. Finalmente llegamos a las conclusiones y un poco los dos textos me permitieron como entender que aunque en un inicio la teoría y la práctica iban por diferentes lados, hoy resulta eh, fundamental llevar a los escenarios educativos las teorías. Las teorías nos permiten saber en qué momento aplicarlas según el contexto. Nos ayudan también a mejorar la calidad educativa, obviamente, pero permiten la personalización de los procesos de enseñanza, entender cuáles son los procesos formativos, los propósitos y promover un análisis de cultura crítico entre los docentes.
De esta manera, el docente se convierte en un verdadero agente de cambio, capaz de investigar y proponer soluciones a los desafíos educativos. Y bueno, aquí están las dos referencias principales que utilicé para el análisis de este trabajo. Muchas gracias.